Vamos a ver. Ahí creo que lo logró. Creo que lo ¡Oh! logró. ¿Qué pasa, Luis? De la chaca, compadre, de la chaca. ¿Qué pasa, ¿Cómo estás, compadre? Iván? Puta, mejor que Bien, nada, porque pues. estamos en cuarentena. ¿Qué estáis ¿Ah? tomando? ¿Qué estáis tomando? Agüita. Chucha, ahí estábamos chereando aquí con los profes en la noche. Oye, Primera. bueno, tenemos exactamente 50 minutos para conversar porque el Instagram se corta y yo corto la transmisión ahí. De todas maneras, para los que nos están viendo, después lo tiro a Spotify como un podcast para que lo puedan escuchar completo. Guau. Nos vamos entonces, Eso es tecnología, compadre. ¿no? ¿Ah? Eso es tecnología. Sí, la idea es compartir conocimiento en estos tiempos de que uno está en casa medio aburrido haciendo mil cosas, entonces buscando la forma de cómo poder aportar a los colegas de cualquier forma, a la gente que no es del área, estamos en esa voladita por lo menos estas semanas. Así que quiero que te presentes, porque tienes que presentarte para saber con quién estamos hablando. Los otros van a decir quién es ese pelado feo que no sabe conectarse, pero no saben quién está detrás. Ya, compadre, Bueno, preséntese. ya, mi nombre es, más serio, mi nombre es Enzo Alvear, soy profesor de educación física, así como la mayoría de ustedes. Me conocí con el Arturo hace, como en la Guerra de la Galaxia, hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo? ¿15 años? ¿20? Bueno, la No, cagó, no, no tanto. a O ver, sí, 2005 partimos con el Magíster de concha, Fisio. 5 años, como, o sea, 15 años. como 15 años. 15 años. Bueno, conocí a su profesora ahí en el magíster de fisiología. Y después me fui por la genética y ahora estoy acá. Profesor de educación física con un magíster en genética. Ahora, bueno, trabajo obviamente entrenando gente y haciendo por ahí sus pipeteos y cosas por el estilo. Bueno, de lo que yo recuerdo de eso, estuvo conmigo en Magíster de Fisio y después se dedicó, trabajaba mucho tiempo, ¿cómo se llama? La Hacienda Santa Martina. Sí, Ahí facturaba al profesor como contratado, como Farca. Y de ahí, y de ahí se fue de la Hacienda y empezó a trabajar individual personalizado. ¿Así vamos? correcto. Perfecto. Y ahora Oiga, estoy. Bueno, ¿y ahora está bien? ¿ah? ¿Y ahora está ahí cómo? Independiente. Perfecto, ya. Entonces, a ver, partamos. ¿Por qué magíster en genética? La verdad es que fue una volada bien extraña. La verdad es que a mí me gustaba más el control motor. De hecho, estuve trabajando con el profe Ronnie Silvestre en su laboratorio y todo el tema. Y con Cancino estuvimos trabajando en fisiología. Entonces, era como que siempre me manejé por ahí. Y de la nada, un alumno bioquímico me regaló un libro de genética y ejercicio físico. Empecé a leer, y la verdad es que yo creo que tenía las mismas cantidades de dudas que tienen la mayoría de los que están viendo el chat. Cuando tú entrenas gente, que siempre te pones a entrenar a una persona, tú dices, ya voy a tomar el protocolo de tal individuo, Chicharro, 2009, que lo aplica en personas hipertensas, etcétera. Y tú lo aplicabas y resulta que no tenía los mismos resultados. O de repente tomás cosas de acá, lo aplicabas y cada persona era un mundo distinto. Entonces, para empezar a comprender más ese mundo, la genética me empezó a calzar un poco. Como no estaba muy internalizado el hecho de llevar la genética al ejercicio físico, me llamó más la atención todavía. Cuando fui a dar mi examen para postular al magíster en la Chile, como a la gente le pareció raro que fuera un profe, me interesó más todavía. Así Oye, que ahí me metí en eso, el magíster lo sacaste de la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile, en genética. en genética. Y tenía De compañeros hecho, que eran qué profesión de base. mira, el único profe fui yo, profe de educación física en todos los ramos que tenía relacionados también con genética en el mismo magíster era yo. Así,
Yo entraba y era como, todos se nombraban su profesión, bioquímicos, médicos, etcétera, etcétera. De repente me tocaba, yo me ponía siempre atrás y en la esquina, porque siempre cuando me preguntaban, todos como que se ponían a mirar quién era el profe. Y ahí estaba yo. Pero la verdad es que sirvió harto y es algo lo cual tiene un gran futuro, un gran potencial, y lo cual todavía no comenzamos a explotar. De hecho, recién ahora muchos de nosotros estamos escuchando la PCR por el COVID-19 que lo tenemos aquí afuera de la puerta. Pero exámenes como realizar PCR en tiempo real, que es lo que se está ejecutando con este virus, o convencional, o incluso análisis genético de secuencia, es algo que está a la vuelta de la esquina. Cada vez es más barato, poder saber cuál es tu contextura genética en sí, cuál es tu genómica. Y si quieres analizar variantes genéticas que son como, para contextualizarlo, es como, imagínense que ustedes tienen una brecha, un camino que tiene 1 kilómetro. ¿Verdad? Una variante genética es como el metro o el centímetro que hay en ese kilómetro. Tú cambias ese centímetro y puedes tener un cambio total en lo que ese gen que mide 1 kilómetro va a producir. ¿Ya? Que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, ahora cuando se habla de las cepas del COVID-19, o el SARS-2, que ese es como su nombre de raíz, se habla de las cepas porque el gen que genera esta proteína, ¿ya? Puede tener cambios polimórficos. Entonces esos cambios a veces... De la cepa L y S, lo que había leído de la cepa L y S ya. Entonces cada vez que tú tienes como un cambio en la contextura interna de esta proteína, en su núcleo, vas a tener una cepa distinta. Ahora normalmente las cepas se caracterizan porque generan algo. Pasan algunas que van a pasar desapercibidas. Y en este caso cada uno de nosotros, si bien todos tenemos los mismos genes, por ejemplo, hace un año atrás se hablaba de que en Chile se había descubierto un gen que producía obesidad. La verdad es que no se ha descubierto un gen que produce obesidad, porque todos tenemos los mismos genes. Lo que se ha descubierto es que capaz en los chilenos una variante de ese gen podría generar un fenotipo que está asociado con la obesidad. Entonces, el hecho de que tú conozcas eso puede diferenciarte incluso como tú entrenas a una persona. Oye. Por ejemplo, te contextualizo un poco con la parte de que estamos más afín nosotros. El entrenamiento muscular o de hipertrofia muscular. ¿Ya? Hay genes que están asociados a generar proteínas que obviamente constituyen el tejido musculoesquelético. Uno de esos genes es el ACTN3. El ACTN3 genera una proteína que se llama alfa-actinina, ¿verdad? Y esta alfa-actinina es lo que es uno de los constituyentes de nuestro disco Z. Nosotros cuando nos pasan fisiología o biología, vemos el disco Z como una Z, o haces como una línea y ahí se anclan en este caso los sarcómeros, ¿verdad? Y la unidad funcional, y tú con eso generas contracción. Pero realmente el disco Z tiene una importancia que es fundamental, porque cuando tú entrenas, por ejemplo, ejercicio excéntrico, bajas corriendo una pendiente, etcétera, casi siempre los daños se van a generar en el disco Z. Que la carga excéntrica, correcto. Entonces, mientras más aguante ese disco Z, va a ser tú o la persona que tú entrenes va a ser capaz de poder mover más carga. Por lo tanto, se asocia mucho al nivel de hipertrofia, al nivel de fuerza. Y hay una variante en el gen del que codifica para la alfa-actinina 3, el gen, recordemos que se llama ACTN3, hay una variante que se ubica en una parte del gen. ¿Ya? Ahora cuando se lee este gen, ¿ya? Sale el RNA, después cuando el RNA se va a leer, como está esta variante, no se lee por completo. Entonces tú generas una proteína que se le llama proteína trunca, que es como, imaginemos que tú tienes que generar así una proteína para que tu disco Z funcione bien, y le das una proteína así. Ahora, esa proteína obviamente se estructura igual, genera parte de tu músculo esquelético, pero no va a resistir cargas tan elevadas. Por eso mismo, ese pequeño cambio que hay en un nucleótido, que es una letra, en ese gen que codifica para esa proteína, te puede generar ya un cambio que te va a decir,
si tú puedes mover cargas muy pesadas o puedes mover cargas capaz un poco más livianas pero más repetitivas. ¿Solamente Inicialmente. por el nucleótido? Solamente por el nucleótido. Solamente por un nucleótido. Y espérame, y si el disco Z está conectado con la titina, por lo tanto, si yo cambio la estructura del disco Z, debiera cambiar la de la titina y por lo tanto de la miosina. Es como un efecto en dominó. Finalmente tú llevas a un esquema en donde te va a costar hipertrofiar más y hay un montón de fenotipos o caracteres que están asociados a ese cambio de ese nucleótido. Entonces yo de repente puedo, con esta prueba que se llama PCR, puedo evaluar y decir, ya sé que mi alumno tanto, tomo una muestra de mucosa bucal con un hisopo, eso tú le extraes el DNA, que son con técnicas de lavado, y después de eso, tú el DNA lo pasas por esta máquina que se llama PCR, o puedes hacer una PCR convencional, que tarda más, pero es más fácil, y tú logras localizar si en esa parte está ese cambio de nucleótido o no. Si no está el cambio de nucleótido, esa persona tú podrías entrenarla según la literatura, la cual es fuerte, podrías entrenarla con más cargas inicialmente, puedes hipertrofiar más rápidamente que tiene el cambio, ¿ya? Y así viceversa, la persona que tiene el cambio se asocia con que tiene más capacidad de endurance. Entonces, una evaluación de una cosita así te puede decir si a una persona le entrenas más fuerte o no, o si le aplicas más entrenamiento de endurance o no. Oye, y Igual como cuando yo modifico, por ejemplo, yo me entreno por fuerza por muchos años, voy a responder de una forma, pesquemos el disco Z, voy a responder de una forma en relación al disco Z, pero si cambio mi metodología, si yo me voy ahora a entrenar 5 años más resistencia o endurance, voy a cambiar nuevamente mi disco Z. ¿Eso modifica ese nucleótido en el disco Z o viene genéticamente predispuesto a que el nucleótido sea ese? Sí, mira, la verdad es que modificarlo no se podría hacer, porque tú no puedes modificar tu genética. Lo que puedes hacer, lo cual no está muy estudiado así en términos de variantes asociadas con ejercicio físico, porque no se estudia mucho, o sea, no se estudia mucho qué es lo que pasa en ese lugar, sino que hay descripciones y asociaciones de esa variante con fuerza, etcétera, etcétera. Pero en el DNA, lo que podríamos llegar a hacer, de repente es un cambio epigenético, ¿ya? Pero no estoy seguro si en esa zona se podrá hacer y con qué. ¿Qué es un ¿Por cambio qué? Porque epigenético? ya, la epigenética es como, a ver, dentro de la epigenética está la regulación de la expresión génica, ¿ya? ¿Y cómo tú regulas esta expresión génica? Imaginemos que aquí nosotros tenemos nuestro DNA, ¿ya? Nuestro DNA está guardado en una cromátide, ¿ya? Que está constituida por proteínas que se llaman histonas, y estas histonas protegen a nuestro DNA, cosa que algo tan simple como los rayos ultravioleta del sol, cuando nos empiezan a llegar, no lo dañen, porque la luz ultravioleta es ultra dañina, ultra. ¿Ya? Entonces, para que no se genere ese daño, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Una cromatina un poco más densa. ¿Ya? Cuando nosotros queremos llamar a la expresión de un gen, ¿qué es lo que hace la cromatina? Hace esto. Y permite que de entre los factores de expresión, etcétera, y tú generes en este caso un RNA con la siguiente proteína. Ahora, ¿qué es lo que pasa a veces con algunos sectores de algunos genes? Por ejemplo, se ha visto que el entrenamiento aeróbico puede generar, en este caso, un cierre permanente o permanente o más estable de la cromatina, lo cual hace que de repente tú no puedas leer ciertos genes y generar ciertas proteínas. ¿Ya? De ahí también podría haber un poco de lo que se habla de la interferencia, pero eso hay que estudiarlo, la verdad es que simplemente estoy tirando hipótesis. Entonces, tú puedes hacer una regulación epigenética con nutrientes, con fármacos, ¿ya? Incluso con la misma actividad física, porque tú al momento de generar una actividad física y regularla por dosis, prácticamente estamos hablando de fármacos, pero fármacos que nosotros vamos generando. ¿Ya? A eso normalmente, a esa regulación externa se le llama epigenética. Entiendo. Más adelante, en el futuro, y yo creo que no tan distante porque ya hay experimentos no oficialmente publicados, pero están bien sabidos, como nuestra querida República China, donde salió el COVID-19, ellos también hicieron cambios genéticos
¿ya? A través de la... Ah, de... Bueno, pero Jaime, profe. se me olvidó el concepto. Pero, pero finalmente lo que hace, la técnica que se hace cuando tú ocupas virus como vectores, ¿ya? Y este virus como vector, como el virus lo que hace es que te libera un RNA, que en este caso te genera cambios en tu DNA, entonces tú haces que el virus lo ocupas como vector y va a un lugar determinado y generas un corte. Esa técnica se llama CRISPR-Cas. Hoy en día se genera solamente in vitro y se maneja también para tú inducir mutaciones, pero obviamente en cosas in vitro y cosas que tú quieres estudiar. ¿Y Ya, cómo más que nada induces son esa exámenes. mutación? ¿Cómo ¿Mm? induces esa mutación? Tú en este caso, tú lo que haces es que en ciertos lugares hay como proteínas de protección, ¿ya? Entonces esas proteínas de protección, tú con el virus tú prácticamente llegas a donde están esas proteínas y, ¿cómo se llama? El DNA funciona por un acoplamiento en donde ciertos nucleótidos se acoplan con otros. Por ejemplo, las adeninas se acoplan con las timinas, ¿ya? Las La citosinas con las guanina y la guaninas. citosina, ya, perfecto. Correcto, entonces van todos armando. Entonces, tú puedes tener un listado de adeninas, guaninas, citosinas, en una hebra y tienes que tener una hebra con lo contrario para que se acople. Para que se cope. Entonces, tú, este vector viral, tú le introduces esa hebra que te interesa a ti. ¿Ya? Es la misma técnica que nosotros ocupamos para poder evaluar con la PCR, pero en este caso tú lo introduces y lo llevas, en este caso, al DNA, ¿ya? Y haces que el DNA, en cierta manera, se genere un corte en esa zona, ¿ya? Y ese corte, con la reparación, tú, si tenías una timina en tal lugar, ¿ya? Tú pusiste una citosina, entonces la reparación repara como el par de la citosina, que es una guanina. Entonces ahí tú tienes un cambio a la final en la misma estructura del DNA, producto de un vector que tú pusiste. Entonces, esa técnica se llama CRISPR-Cas y yo creo que dentro de un tiempo más, ahora todavía nos permitía en humanos, pero no da para pensar menos de que se va a estar usando. Entonces, ahí tú vas a llegar a la posibilidad en donde tú vas a poder cambiar tu estructura por ciertas cosas que tú quieras. O sea, va a ser como la pichicata, pero ya genéticamente. Más o menos. ¿Viste? Bueno, aquí se me cae el carnet. ¿Viste el Gattaca? Esa película es como de 1990. Así. Sí, güey. No, Oye, no, pero ¿una persona genéticamente entonces viene predispuesta a tener mayor o menor masa muscular? en cierta manera sí. Tú puedes generar modificaciones, obviamente, porque igual el que yo me base solamente en un gen para contextualizar un carácter, un fenotipo que es súper ambiguo, como es la hipertrofia, sí te dices tales cosas que tienes que tener en cuenta, pero no te da la total de la realidad. Yo debería hacer un screening genómico y ver en este caso en sus genes qué tipo de variantes tienen y cuáles se asocian con hipertrofia o con atrofia, etcétera. Entonces, ahí hay que tener en cuenta todas las cosas que pueden incidir dentro del desarrollo de tu hipertrofia. Pero sí se ha visto de que las personas que tienen, por ejemplo, este cambio en el gen del ACTN3, les cuesta más llegar a niveles de hipertrofia que sus pares que no tienen ese polimorfismo. Por lo tanto, si yo pudiera saber el gen de mi señora, con mi gen, ¿puedo transmitir esos genes al hijo? Hay posibilidades, es matemática. Por ejemplo, si tú tienes, nosotros tenemos dos alelos, ¿ya? Nosotros tenemos nuestro cromosoma, que el cromosoma se ve siempre que es como una crucecita, que realmente son dos cositas unidas por un centrómero. Sí. Acá. Entonces, nosotros tenemos nosotros tenemos un cromosoma que viene de parte de nuestra madre y otro cromosoma que viene de parte de nuestra madre, de nuestro padre, ¿ya? Y esos son los que nos constituyen en sí, y siempre va a haber uno que se va a empezar a expresar y el otro está ahí. Por ejemplo, se da mucho en las mujeres que las mujeres tienen cromosoma X, ¿ya? Pero tú no puedes, la mujer en ciertas partes no puede expresar todas las dos totalidades de ambos cromosomas, de ambos alelos. Claro. Y entonces uno decide apretar más la cromatina.
para no tener una sobreexpresión. Ahora, imaginemos que tú eres Arturo, ¿ya? Tu señora, tienen un hijo, y tú tenías un genotipo, se le llama, cuando tú tienes los dos alelos. El genotipo vendría siendo de que tú puedes tener una A, una adenina, en ese lugar, y el cromosoma de tu mamá era adenina. Entonces tu genotipo va a ser AA, por estos dos. ¿Ya? Entonces, tu señora, imaginemos que sus papás tuvieron también en ese mismo lugar una citosina y su mamá una citosina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá los dos cromosomas de ambos. Claro. Y cuando tú generas en este caso, tú liberas tu cigoto, ¿ya? Y tu señora igual, tú vas a generar en este caso este embrión que va a tener la unión de dos de estos cromosomas. Claro. Ahora, eso normalmente es azaroso, casi siempre, pero puede ser una A y una C, Claro. que en este caso tendría que ser así porque los dos eran, tú tenías 2A y los otros tu señora tenía 2C, claro. Pero imaginemos que el genotipo era AC y el de tu señora AC. Ya no hay una posibilidad, sino que las posibilidades son mayores. Sí. Entonces, por eso es que a veces puede que tu hijo, tú puedes ser lo otro, el ACTN3 se asocia mucho con personas que pueden mantener altas velocidades. Entonces, realmente tú puedes ser muy veloz, pero puede que tu hijo no salga tan veloz. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta de la profe Sabina. Sabina. Mira. Oye, la Sabina nos pregunta si dice: y la persona que genéticamente no está dispuesta a tener una persona que no está genéticamente dispuesta a tener una mayor masa muscular, pero esto es modificable con la pichicata Enzo Diller. Enzo Diller. Mira, lo que pasa es que ahí va a depender. No me gusta hablar mucho de hormonas, pero vale la pena. Eso, cuéntanos a todos. No, mira, la verdad es que cuando tú generas, en este caso, o tú te inyectas, por ejemplo, testosterona. La testosterona tiene una facilidad para poder pasar la membrana lipídica. Por lo tanto, tiene mayor riegue, en este caso, al centro de nuestra célula, que es el núcleo, lo pasa, ¿ya? Y la testosterona, no me acuerdo bien el factor de expresión que gatilla, pero como la capacidad que tiene es que aumenta la sobreexpresión de este factor. Entonces, como que está constantemente bombardeando a los sectores que tienen que generar proteínas para producir hipertrofia. Entonces, al llegar más factores de expresión a esta zona, tú al final terminas como hipertrofiando más porque vas a producir sin más proteínas. No porque vayas a hacer un cambio en el DNA, sino porque haces que el DNA trabaje más, expresándolo. Entonces, sí genéticamente no lo podéis cambiar, solamente lo sobreexplota. Correcto. Ahora, el riesgo, que yo siempre lo hablo con los alumnos que siempre quieren hipertrofiar rápido, es que cuando tú tratas de acelerar los ritmos de expresión de una proteína, ¿ya? La testosterona, el GH, el IGF-1 llegan a receptores, ¿ya? Ahora, cuando llegan a receptores, tú realmente puedes tener pequeñas mutaciones en donde puedes hacer que la expresión de estos receptores aumente más. No precisamente en el tejido musculoesquelético, sino que a nivel hepático, por ejemplo, ¿ya? A nivel renal, y ahí donde tú tienes una sobreexpresión renal, y ese aumento de generación de proteínas termina generando una proteína de error. Y esa proteína de error termina transformándose a la final en un posible cáncer. O sea, claro, en realidad los receptores para testosterona pueden estar mayormente en un hígado, por ejemplo. Sí. Y ahí es donde estimuláis más el hígado. Sí. Como no podemos medir los receptores, cuántos receptores tienes tú, cuántos receptores tengo yo, cuando te pichiquetejo de la suerte. A algunos les va a resultar fenomenal y otros no tanto. Y otros van a terminar estudiando genética. Otros van a terminar engordando. Al final, puede ser el adiposito, etcétera.
Es peligroso. La verdad es que no lo recomendaría porque el riesgo. Yo siempre de hecho, cuando me preguntan sobre cicatriz y cosas por el estilo, lo que recomiendo es, mira, si tú quieres hipertrofiar, crecer y todo, hazlo, pero primero, si que quieres tener hijos, ten los hijos y después hazlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si todavía no tienes hijos y te empezaste a pichicatear desde que tenías 17 años, lo más posible es que ese aumento de sobreexpresión de ese gen podría generar una mutagénesis que tú puedas transmitir a tus hijos. A menos que sea Entonces, por GH, ¿no? sí, de hecho hay hartos casos de cantantes famosos que usaron harto GH y resultaron con niños con agromegalia. No sé, Entonces, normalmente no la idea trajeron es que pegados. nuestros hijos no tengan la culpa de lo que nosotros decidimos, por eso a nuestra edad tú lo podemos hacerlo. No, ya, a esta edad. Mira, veamos si pasamos el coronavirus primero y después de eso nos pichicateamos. Sí, Oye, está. volviendo al tema, entonces, eh, genéticamente, en resumen, venimos predispuestos a tener mayor foco para tener una mayor masa muscular versus otra persona. Por otro lado, también yo podría elegir entonces a mi mujer con algún tipo de gen pensando que podría obtener esos genes y con eso no siempre me va a provocar que lo que estoy buscando es la realidad. ¿Así? Sí, la verdad es que ese tipo de selección es algo que se da desde tiempos ancestrales. Cuando tú querías tratar de tener desde un carácter hasta ciertas características, bueno, tanto físicas como monetarias, pero el hecho de la selección en la reproducción es algo que se da siempre. En los mismos animales tú lo puedes ver, cuando tú generas razas de otras razas, estás haciendo lo mismo. Lo único que acá, cuando tú usas genética, es algo un poco más específico. Entonces, de hecho, se ha visto y hay estudios de que hablan de que debería haber una afinidad genética. Por lo tanto, si tú le haces un estudio, un perfil genético a la niña que te interesa, a la dama que te interesa, posiblemente vas a poder ver si es que va a ser compatible con ella o no. Oye, entonces la selección Ahora, natural. éticamente, ¿Mm? ¿ah? Perdona, dime. Éticamente, No, ahora, éticamente no se aprueba, no sé si estará permitido, pero sí se sabe que se puede, que tú puedes elegir a alguien según su perfil genético. entonces la selección natural, que es cuando a uno le gusta una persona u otra, vendría siendo algo educado o genético. Buena pregunta. Yo creo que hoy día es más, aún no sabría decir, es una pregunta fuerte, sobre todo Sí, alguien que ha tenido, porque, por ejemplo, a ver, si a ti te gustan las rubias y tenéis ese prototipo, veis una rubia, bla, 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 pum, perfecto. Esa pregunta, ¿eso que te guste la rubia viene genéticamente predispuesto o que la sociedad te ha dicho como somos todos morenos que nos tiene que gustar la rubia o viceversa? Por ejemplo, si voy por el lado de tú te vas, no sé, a un país escandinavo, obviamente al ser para ellos distinto puede tener mayor atracción. Entonces, la pregunta ahí, ¿estamos eh, por el ambiente condicionados a eso, no? mira, hay un profe del magíster que me decía siempre, cuando si generamos el RNA de nuestro DNA, ese RNA ya es un fenotipo. ¿Ya? Ahora, la gracia de un carácter, ¿ya? Es que tú lo puedes regular por el ambiente y por la genética, es la mezcla entre los dos. De hecho, los estudios en ejercicio físico hablan sobre un 50 y 50, 40-60, más o menos influencia entre el ambiente y la genética. Cuando tú hablas de buscar una pareja, yo creo que también es la mezcla entre las dos cosas. O sea, yo creo que uno siempre, porque evolutivamente uno trata de preservar a su progenie, a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tratar de que nuestros hijos sean fuertes, ¿ya? Y para eso yo creo que algo nos induce
o nos guía a con qué pareja podemos tratar de generar eso. Por ¿Ah? lo tanto, Cuando no estamos carreteados o cosas por el estilo. Pero, enganchándome a esa pregunta, eh, eh, entonces si tú tenías esa predisposición tanto para el mundo de la reproducción, que es el trasfondo de esto, cuando lo llevas al mundo del deporte, cuando tú eliges si quieres, te gusta más correr a máxima velocidad o en la resistencia. Por ejemplo, en el colegio un niño que le gusta más jugar básquetbol, algo que es más explosivo, y a otro le gusta netamente trotar, y a otra persona le carga hacer deporte. ¿Eso vendría también genéticamente predispuesto? yo diría que eso es más cultural. Yo creo que... ¿Por qué? Porque a veces tú tienes al niño que corre muy fuerte, pero no quiere correr. No le gusta hacer nada. Y tienes al niño que corre muy lento, pero quiere ser rápido. Y ahí donde vienen las definiciones de autores que se dedican al entrenamiento prácticamente deportivo, cuando te dicen que la biología del niño a veces queda un poco más abajo de lo que el niño realmente quiere y lucha por ello. Entonces, si el chico realmente se saca la cresta entrenando, va a lograr algo, va a lograr modificaciones epigenéticas, posiblemente si tiene ese polimorfismo en el ACTN3, ya lo va a poder compensar con alguna otra modificación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese polimorfismo no te da el 100% de la razón, te da un indicador. Porque, por ejemplo, yo digo, Pero, muscularmente a veces tenemos, no sé, pensando glúteo, que es casi 50 y 50 de fibra lenta, fibra rápida. Hay personas que van a tener un poco más de fibra rápida y fibra versus fibra lenta, por ejemplo, en el glúteo mayor. sí, Eso, por lo que estamos conversando, ya viene genéticamente predispuesto, por lo tanto él va a tener muchas más facilidades para hacer, por ejemplo, un empuje o algo más explosivo o un salto. Ahí donde está el punto, que si el niño no quiere hacer el ejercicio, pero le resulta fácil, tiene la opción ya del medio ambiente para que él elija si le gusta el deporte o no, pero genéticamente viene predispuesto a eso. sí, hay cierto, y uno lo puede ver, de hecho, cuando hace clase en colegio. Hay niños que tú le enseñas un ejercicio, por ejemplo, y naturalmente son gimnastas, o sea, naturalmente son velocistas. Después tú tienes que hacerle ciertas adaptaciones, pero lo traen desde niño y posiblemente nunca antes en su casa lo hicieron correr o o dar un flip flag o ponerse invertida. Pero cuando tú haces que en este caso que ellos lo realicen, lo hacen a la primera. Entonces ahí es donde tú decís, oye, pero ¿y dónde está la metodología? Él debería haber partido desde acá, pero está partiendo desde aquí. Entonces, viene la pregunta del millón: ¿genéticamente el talento se hace o se nace? Se nace, pues, la genética viene desde antes de nosotros. Hay un, Eh, tienes que verlo como, a ver, es como un disco duro que tú vas a ver cómo lo vas a utilizar o cómo lo vas a potenciar, porque al final es información en bytes que tú transmites de una generación a otra. Y esa información se va modificando, modificando, modificando. Cada vez que se transmite, cada ciertas generaciones tienen modificaciones un poco más macros que otras, y hasta que llegamos a ser lo que somos ahora. por lo tanto, esa es De la hecho, nosotros modificación. tenemos... ¿Ah? Esa modificación sería entonces la adaptación que se va teniendo en medio. Correcto, pero tienen que pasar una cierta cantidad de generaciones para que tu biología diga, ¿sabes qué? Aquí tengo que hacer este cambio, o incluso por error se genera y finalmente termina sobreviviendo el más apto, que es prácticamente como la historia de nuestra especie. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el COVID? Que se adapta. Este tema, sí, el tema del coronavirus da mucho para pensar. Algo que inteligentemente es más infeccioso, se mantiene más en el ambiente, es transmisible, tiene una alta mutagénesis, es como casi diseñado. Pero, pero en fin, el mundo en sí ha sobrevivido a un montón de pandemias, entonces el hecho de que tengamos una más, la verdad es que simplemente lo que se hace es seguir la ley de la vida, seguir Darwin. Claro. Eduardo aquí nos pregunta: ¿qué pasa con la genética, el ejercicio y la edad después de los 40? ¿Los efectos del ejercicio van a depender obviamente, de la genética? Después de los Sí, 40. pero tú puedes ayudarla mucho con el ambiente. ¿por qué?
porque cuando tú entrenas después de los 40 años, aparte de nosotros ser una población ya vulnerable, eh, tú puedes prorrogar un poco la decadencia de fibras contráctiles rápidas. O sea, si al abuelito tú haces que las ejecuciones las haga rápidas, ¿ya? O en este caso nosotros ya somos pseudo abuelitos, si nosotros la entrenamos rápido, posiblemente la pérdida de fibras contráctiles rápidas cuando tengamos 60 años no va a ser tan elocuente como una persona que nunca entrenó, o que entrenó pero hizo actividad física, ¿no? Cuando tú haces ejercicio físico que es diferenciado, tú puedes lograr ese tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tú mantienes ese uso permanente de ese tipo de fibras musculares. Porque tu cuerpo, si tú no estás usando algo, ¿para qué lo va a mantener? Es un gasto de energía innecesario. Entonces, si no estás haciendo movimientos rápidos, no son útiles. Lo que pasó un poco en la población europea, ellos, por ejemplo, el cambio, el polimorfismo de este gen que tiene que ver con la fuerza y con la velocidad, que es el ACTN3, ellos se ha visto de que ellos perdieron velocidad en los análisis genéticos que ellos han hecho. ¿Por qué? Porque la población, en cierta manera, empezó a dar más con este polimorfismo que privilegiaba un poco más las fibras contráctiles lentas, a no generar tantas fibras contráctiles rápidas, a no aumentar tanto la fuerza, a no aumentar tanto la velocidad, pero era porque generacionalmente la civilización les ha ido pidiendo eso. ¿Para qué se van a mover tan rápido? Tienen carrozas, bueno, ahora tienen autos, ¿para qué van a saltar o hacer tanta fuerza si tienen el cricket? O tenían otros juegos que eran más de colonia, no lo necesitaban. Nosotros tenemos igual una gran ventaja en ese sentido, a querer mantener estos rasgos de fuerza y de potencia. ¿Por qué? Porque la herencia mapuche que nosotros pudimos tener, ellos eran guerreros y eran guerreros fuertes, ¿ya? De hecho, justo acá tengo este libro, los que puedan, traten de comprarlo. La primera parte es muy buena, ¿ya? Porque habla de la herencia que tenemos nosotros. Y habla desde herencia nuclear hasta mitocondrial. Y uno puede ir viendo cómo nuestros ancestros en sí como que se separaron en un momento desde África, ya cuando empezamos a salir desde La Habana, y ahora nos estamos volviendo a juntar. ¿Por qué? Porque algunos salieron hacia el norte, y otros, como el Homo sapiens, ¿ya? Y otros salieron más hacia las zonas más de Mongolia o de esos lados, ya que fueron en sí los que se asocian mucho más con los caracteres que tiene Mapuche. Así como los vikingos, en cierta manera el Mapuche sería una mezcla entre un isleño, por ejemplo, de Isla de Pascua o de Rapa Nui, ¿ya? Con una persona de Nueva Zelanda. Entiendo. Oye, la última pregunta antes que se corte el Instagram. Todo lo que hay estudiado durante este magíster, ¿en qué momento lo ponía a práctica actualmente con el entrenamiento? Bueno, ahora, la verdad es que he participado en algunas series de proyectos y ahora estoy metido en mi proyecto personal, en donde estamos haciendo evaluaciones genéticas, pero de algunas variantes genéticas solamente. Entonces, con eso tratamos de emular un poco lo que se está dando mucho afuera. Por ejemplo, afuera hay hartas empresas que trabajan con DNA y deportistas, o gente natural que quiere entrenar y quiere darle una orientación más específica. No nos estamos metiendo todavía con nutrición, pero sí con algunas variantes importantes que están asociadas al ejercicio físico. Entonces, la idea es que tú generas esta evaluación, el entrenador, en este caso, recibe al alumno, le toma el hisopapo, nosotros se lo enviamos, nosotros lo vamos a tomar, ¿ya? Y nosotros hacemos la extracción del DNA, le decimos cuál es el polimorfismo y le damos esa información al entrenador para que él pueda aplicar un programa de entrenamiento que sea acorde al genotipo de su alumno. Ahora, eso es un poco la visión que tenía cuando comencé a estudiar esto. ¿Por qué? Porque parte también de lo que me enamoró de este tema es que a nosotros muchas veces, como a los entrenadores, se nos ve como, pucha, no pudo llegar a ser ingeniero, estudió educación física. Entonces como que a veces es un poco ninguneado nuestra profesión, y es porque capaz no sabemos cómo darle un enfoque tan científico. Por ejemplo, en ese caso lo que haces tú con BTH, que es darle algo específico, ¿verdad? Eso es lo que realmente enriquece nuestra profesión. Cuando nosotros vamos a tomar un cliente, un alumno, o vamos a ofrecer un servicio, es como, oye, nuestra profesión es esto y no lo puede hacer cualquiera.
Entonces, en este caso, la idea de esta iniciativa es tratar de llevar la genética al profesor de educación física o al entrenador y decirle, mira, estas son mis herramientas, yo te hago tu entrenamiento según tu perfil genético. Perfecto. Profesor, Y en esto estamos, ¿no? lamentablemente se nos está acabando el tiempo, compadre. ¿Te parece la próxima semana sumarte a otro live conmigo? Ya, pues ahora hay tiempo. Lo que más tenemos es tiempo, así que la próxima semana seguimos con la entrevista y seguimos hablando de los temas con Enzo, a todos los que nos siguieron. Enzo, por favor, dale tu Instagram para que te sigan, ya que subes información por ahí. Ya, con gusto. ¿Cuál es tu Se Instagram? cortó, ¿no? Ah, mi No, te Instagram. escucho. Es, Sí, ¿cuál es mi Instagram? Ah, Coach Enzo Real. Ese es uno. Y el otro que todavía no está en funcionamiento es el de ADN Fit, que es donde vamos a tratar de publicar más cosas sobre genética. buenísimo. Para que lo sigan ahí al Enzo, tiene publicaciones re interesantes. Y bueno, la próxima semana lo vamos a ver por acá nuevamente, profesor, entonces. ¿Le parece? Me parece mucho. Muchas gracias, Arturo, por la invitación. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por estar escuchando. Así que Ya, nos ahora vemos. a dormir. Chao, chao. Chao, Arturius.